Hola, buenas tardes. Este pequeño video se realiza para la materia de electrónica de la licenciatura en Ingeniería y Sistemas Computacionales de la UTEL. Básicamente el objetivo de este pequeño video es para dar respuesta a las interrogantes planteadas. La número 1 sería: ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? La segunda, ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? La tercera dice: ¿cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia, y de dónde se obtienen? Ok, pues brevemente explicaremos cada una de ellas. Pasando a la primera pregunta dice: ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Bueno, primero vamos a empezar por definir qué es el voltaje. Bueno, el voltaje es lo que impulsa a los electrones, que recordemos son aquellas partículas que tienen carga negativa, los impulsa a pasar a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado. Bien, basándonos en la información que se encuentra aquí en este sitio web del enlace, podemos decir que la relación entre la tensión eléctrica y el voltaje es que son sinónimos, quiere decir que son iguales. Un pequeño ejemplo dice que podemos obtener el voltaje de una pila para saber si hay que reemplazarla, y esto sería mediante el uso del voltímetro. ¿Sí? Poniendo las puntas del voltímetro en la pila podríamos saber qué intensidad o qué voltaje queda en la pila para saber si está cumpliendo su función o habría que reemplazarla por una nueva. Ok, pasemos a dar respuesta a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Bien, para esto habría que definir primero qué es la intensidad eléctrica. La intensidad eléctrica se define como la cantidad de electricidad o carga eléctrica, representada por la letra Q mayúscula, que circulan por un circuito en la unidad de tiempo, cuyo símbolo es la I y su unidad es el amperio. Bien, pues para responder a la pregunta podemos decir que nos sirve para saber qué tan activos están los electrones en el interior del conductor eléctrico, es decir, qué tantos electrones pasan por el conductor cuando nosotros hacemos circular dicha corriente. Mediante la medición de la intensidad eléctrica de un circuito podemos determinar qué tanto de corriente fluye por el circuito. Okay. Pasemos a dar respuesta a la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice: ¿cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad eléctrica y la resistencia, y de dónde se obtienen? Muy bien, empezaremos por el voltaje. El voltaje pues se mide en voltios, cuyo símbolo es una letra V mayúscula, como la que vemos aquí. Después de ahí tenemos la intensidad eléctrica. La intensidad eléctrica se denota con una A mayúscula, como la que tenemos aquí, y quiere decir amperios. Que como ya lo vimos anteriormente, pues los amperios es la intensidad de corriente. Ahora tenemos la resistencia. La resistencia se mide en ohmios y se representa por la letra griega omega mayúscula. Bien, ahora bien, estos se obtienen de la medición de algún circuito eléctrico y se relacionan mediante la ley de Ohm. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo práctico. Dice que si tenemos una batería de 9 voltios, como esta que estamos viendo aquí en la ilustración, vamos a hacerla un poquito más grande para que la aprecien mejor. Ok, una batería de 9 voltios conectada a una resistencia de 10 ohms, aquí tenemos la resistencia. La intensidad de corriente de esta sería de 9 amperes, quiere decir que la salida que estaría producida, en este caso sería un circuito cerrado, pero el voltaje, digamos, que le llegaría al LED sería de 0.9 amperes. Ahora, si le colocamos una resistencia de 50 ohms, cambiamos la resistencia, entonces la salida de corriente se reduce a 0.178 amperes.
Pero si variamos el voltaje, en lugar de esta pila de 9 voltios ponemos algún aparato que nos pueda dar 20 voltios, entonces nos daría una salida de 2 amperes, con lo que se demuestra la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia. Muy bien, esto es en cuanto a la corriente que circula por un circuito, sería la ley de Ohm. Y pues hasta aquí hemos llegado al final. Sería todo, amigos, gracias.